Serkan y Ozge. Lo que ha pasado entre ellos es una locura total. Nadie se lo esperaba, de verdad. Pensábamos que todo estaba súper tranquilo, superado, y de repente ¡zas! ¡Pum! A ver, para los que andan un poco despistados, Ozge está en plena promoción de su nueva serie, ¿vale? Y claro, pues le preguntan por todo, por su vida, por su trabajo, y obviamente por Serkan. Porque todos sabemos que esa relación fue un huracán, ¿no? Un sube y baja constante de esos que te dejan sin aliento. Y la chica, hasta ahora se mostraba súper reservada, súper profesional, de repente suelta lo que suelta. Se pone a hablar de Serkan con una sinceridad que tela marinera. No sé si es que estaba hasta arriba de café, o si de verdad sintió que era el momento, pero se desató. Dijo cosas uff. Para empezar, básicamente admitió que la cosa con Serkan fue complicada. Complicada. Esa es la palabra que usan cuando algo ha sido un desastre mayúsculo, pero no quieren sonar mal. Ja. Yo creo que ahí ya nos estaba dando una pista de que la cosa no acabó nada bien. Pero lo fuerte es cuando entra en detalles. Porque no se quedó en él fue complicado. No, señora. Soltó que ella sentía que en la relación a veces no la entendían del todo. Que había momentos de desconexión. Y ahí es donde yo digo, ¿será que el famoso Serkan tiene un manual de instrucciones diferente para cada persona? Porque a veces parece un encanto de persona, y otras veces madre mía. Y lo que más me llamó la atención, y creo que a muchos, es que Ozge no se quedó ahí. No dijo bueno, así son las cosas. No, no. Dijo que ella aprende de sus experiencias. Y que ahora, con lo que ha vivido, sabe lo que quiere y lo que no quiere. Eso es dar un zasca en toda regla sin señalar a nadie directamente. Es decir, con Serkan aprendí lo que no quiero en mi vida. Menudo mensaje. Para ser honestos, a mí esto me huele a que la tensión ahí sigue latente. No creo que Ozge haya soltado todo esto por casualidad. Yo lo que creo que está pasando es que ella está en un momento de decir, ya estoy fuerte, ya he pasado página, y ahora voy a decir mi verdad. Y su verdad, por lo que dice, no es nada glamurosa. ¿Y Serkan, qué pensará de todo esto? Porque seguro que le llega, ¿eh? Seguro que alguien le manda el vídeo o le cuenta lo que ha dicho Ozge. Y yo me lo imagino, ahí con esa cara de póker que a veces pone, intentando hacerse el despistado. Pero esto va a generar un salseo brutal. Vamos a tener para rato con este tema. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de Ozge para promocionar su serie, para tener a la gente hablando de ella. Y puede ser, sí. Siempre hay un poco de eso en el mundo del espectáculo. Pero yo sospecho que hay algo más. Yo creo que ella realmente quería sacarse eso de encima, decir las cosas como las sintió. Y lo ha hecho de una forma muy inteligente, sin entrar en nombres propios de forma escandalosa, pero dejando muy claro su sentir. La verdad es que me da pena por ella, porque se le ve en la cara que ha pasado por un momento difícil. Y creo que todos hemos tenido alguna relación que nos ha marcado, ¿no? De esas que te hacen replantearte todo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esta declaración de Ozge va a salpicar a Serkan? ¿O él se va a mantener al margen como si nada hubiera pasado? ¿Vosotros qué pensáis, esto es solo el principio de algo más grande o un desahogo puntual?